Bueno, mi nombre es Alejandra Caro Villamizar, soy del Valle, de Tuluá, y bueno, estudio artes plásticas, voy ya en noveno semestre de la carrera y me interesa mucho la pintura y el cine, sobre todo el cine, es lo que más me gusta. Bueno, pues en primer lugar, siempre me ha gustado la pintura, de chiquita. Pero pues en mi casa no era como muy amantes de todo este cuento del arte, ni no, realmente nadie tenía que ver, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi abuela, pues era como una cosa más personal y también dependía mucho como de las cosas que veía como por fuera o veía en la televisión y todo esto. Y sí tenía una tía que era la hermana de mi abuela que bueno me enseñó como algunas cosas, me mostraba libros y bueno ya de hecho pintaba también. Entonces como que por ese lado me empezó como a llamar la atención y me parecía muy curioso, como el hecho de ya preparar el color, aparte porque, bueno, fueron pocos como momentos en los que estuve ahí como presente mientras ella estaba pintando, pero incluso en mi casa sí había como cuadros de ella. Pues obviamente no les prestaban la atención como necesaria, simplemente eran cuadros decorativos, pero sí más que todo el hecho de la acción misma de pintar era lo que me llamaba la atención. Y siempre dije que quería ser pintora, o sea, desde chiquita era como lo que decía. No tenía ni idea de que era artes plásticas, no tenía ni idea de nada realmente. Pero solo quería decir que, pues solo decía eso, que quería ser pintora. Ya después obviamente pasé como por muchos procesos y finalmente iba a entrar era a diseño gráfico porque era como lo que más se relacionaba con el cuento del dibujo. Me gustó también mucho el dibujo, pero no lo practicaba tanto. Era más como cosas de tareas y que en el salón era como la única que sabía dibujar bien, entonces todo el mundo me decía, bueno, haga usted mis dibujos y bueno, me pagaban y yo hacía los dibujos de todos y los míos. Pero entonces pensé que era diseño gráfico, ya luego me di cuenta que era artes plásticas, pues que existía artes plásticas, vi el pensum y ahí así fue como llegué como a la carrera, pues a darme cuenta de que existía. Para mí es bastante amplio y muy complejo, pues resumirlo como en algo, una sola cosa o en un solo concepto, como decir artes plásticas es esto o lo otro. Para mí es como un cúmulo de, no sé cómo decirlo, de expresiones humanas, pero llevadas a un modo plástico, que obviamente caben un montón de cosas dentro de la plasticidad o de lo que la gente puede hacer también como con su cuerpo, pues y me refiero a todo, a las manos o bueno, todo esto que es más corpóreo y que se relaciona mucho con sensaciones, con algo más sensorial, con algo más sinestésico, pues para mí artes plásticas reúne casi que la vida en sí, pues es todo, para mí es imagen, para mí es luz, para mí es literal todo lo que veo a mi alrededor, pues es eso. Cuando lo hice, bueno, tenía así 17 años y dibujé un montón porque tenía mucho miedo, quería pasar, no sabía cómo eran las pruebas acá, de hecho tampoco conocía la ciudad, realmente no sabía cómo era la dinámica en la facultad. Lo único que sabía era pues que obviamente tenía que ver con el dibujo, era como lo más básico. Entonces lo que hacía en ese tiempo era dibujar con carboncillo, me gustaba mucho el carboncillo y bueno, lápiz, me gustaba más como bueno, había obviamente un montón de tipos de lápices, pero no daban como la sensación que yo buscaba, aparte porque en ese tiempo pues sí me interesaba un poquito la mancha, pero obviamente no la había, pues no tenía ni idea de qué podía hacer con eso, entonces era más bien como el hecho de poder sombrear como con el dedo y más que no fuera la sombra literal del lápiz, como el movimiento de sombrear. Entonces eso era lo que hacía en ese tiempo, dibujar al carboncillo. En la prueba de admisión, obviamente nos pusieron a dibujar y había como una especie de bodegón, pero no un bodegón así clásico, sino bueno, era como una especie de herramientas, como unas tuercas y bueno, construyeron como un bodegón con esto y eso era lo que teníamos que hacer. También había que hacer como un autorretrato, cosa que me pareció demasiado difícil. Pues nunca me había dibujado y aparte que bueno, también he tenido como ciertos conflictos con mi imagen y como decir, bueno, voy a hacer un autorretrato, para mí era como el pánico, literal. Y bueno, de primer semestre, bueno, empecé a darme cuenta como cómo era pues la facultad, los profesores.
y me di cuenta de que realmente no era, o sea, que mis expectativas estaban demasiado altas cuando entré a la carrera. Entonces me empecé como a decepcionar un poquito, no en sí de la carrera, pero sí como del sistema que manejaba la universidad. Entonces de las clases, de que no era tan chévere ir a ver una clase de dibujo que debería ser otra cosa, de que era demasiado mecánico, aunque en ese tiempo pues era lo que obviamente se implantaba. Ahora pues la facultad ha cambiado un montón desde que yo entré, pero en ese tiempo el dibujo era totalmente figurativo, o sea, no había espacio ni en dibujo 1, ni en dibujo 2, ni en dibujo 3, incluso hasta dibujo 5, apenas uno podía como explorar otras maneras, o aparte de eso que uno siempre creía como que el dibujo bien hecho, entre comillas, era el dibujo que estaba pues dentro de los cánones establecidos dentro del margen pues de un dibujo figurativo. Y bueno, era muy poca expresión, o sea, no se motivaban mucho los estudiantes a que encontraran como su línea, entonces sí era demasiado mecánico para mí, y eso empezó a molestarme un poco. Y ahora que ya estás dentro del mundo de los artistas, ¿cómo ha sido el proceso de consecución de recursos y demás para poder hacer las obras? Bueno, súper complicado en cuanto a recursos, porque primero, bueno, tuve la oportunidad de salir de la facultad por un semestre, y en ese tiempo inclusive era bueno porque la facultad le daba a uno los pasajes. Entonces, claro, había un presupuesto para uno poder ir a hacer un intercambio y pues tener como la experiencia en otra universidad. Pero pues ya en cuanto al trabajo personal y más como la manera de gestionar ciertas ideas o ciertas obras, pues siempre uno se quedaba muy corto. Y obviamente mucha gente no creía tanto en su trabajo o todo lo medían más como por la cuestión presupuestal. Entonces decían, bueno, tengo una idea primaria que obviamente se va mutando como con el tiempo hasta que finalmente se hace como se materializa, pero entonces para poder materializarla, pues dependiendo de la idea uno necesita una cierta cantidad de dinero. Lo que ha sucedido mucho con mis compañeros, cosa que no suelo incluirme mucho ahí porque siempre he sido muy terca cuando de verdad tengo una idea que quiero gestionarla y que en serio se me mete en la cabeza, pues tengo que gestionarla de alguna manera, sea que tenga el dinero o no lo tenga. Pero por lo regular los compañeros y casi que toda la gente ahí de artes plásticas de mi facultad tienden mucho a dejar eso como al aire. Entonces la idea se reduce solamente como al presupuesto que tengan en ese momento. Entonces si piensan hacer algo como con una escala diferente, pero el presupuesto no les da, pues lo hacen a otra escala, cosa que obviamente afecta pues la obra, y afecta la idea, y afecta la recepción como del espectador frente a lo que está bien, y le quita mucha potencia, creo yo. Pero entonces sí, yo creo que gestionarse uno dentro de este campo es bastante complejo, y no con todo el mundo, pero pues uno conoce también casos en los que, bueno, compañeros míos, muy pocos, se han gestionado y han logrado como ser más bien reconocidos. Pero entonces yo creo que eso depende también, porque para mí el medio, o bueno, cómo funcionan ya las dinámicas fuera de la facultad, y bueno, meterse con galerías o exponer en otros lugares, yo creo que hay como ¿cómo podría decirlo? Bueno, no es muy seguro, y cae la posibilidad de que el trabajo se vuelva mecánico y que pierda también como esa característica principal por la que uno se interesa por el trabajo de alguien. Entonces yo creo que pierde un poco, no sé, no llamaría estilo, porque también es como otro tema muy complejo de decirlo, pues del estilo personal como de cada estudiante o de cada artista, pero sí creo que es de mucho cuidado manejar eso como del dinero junto con lo que uno está produciendo. Habla de mucho desgaste en general, habla de superficies, habla de situaciones, habla de situaciones que ocurren no solamente en el exterior, sino también en el interior. Entonces, lo que he tratado de hacer últimamente es como tratar de unir lo que he hecho con la pintura, pero llevarlo a un plano también bidimensional, que es el video, pero entonces con otro proceso diferente, que ya es como
bueno, mirar escenarios, buscar locaciones y siempre había sido como una relación más distante. Entonces era como lo que yo quería plantear desde lo que me preocupa, cómo uno se desenvuelve dentro del espacio, dentro de cualquier espacio, pero siempre como que había habido como esta contraposición de lo que es el exterior y de lo que es el interior, y de lo que se gesta dentro de esos dos conceptos o dentro de esas dos visiones. Entonces, realmente, ¿qué es lo que puede estar afuera o qué es lo que puede estar adentro? ¿Qué cantidad de información nosotros alcanzamos a ver en determinados momentos? ¿O qué es lo que está encuadrando una situación y qué es lo que está por fuera? Lo que más me gusta es pues, la pintura y bueno, siempre me ha gustado mucho el video, pero solamente he tenido la oportunidad de hacerlo como una vez, que fue en mi exposición individual, que fue el semestre anterior a este. ¿Y cómo me gestiono? Pues yo nunca he trabajado. Si han sido trabajos ocasionales, como de muy pocos días, y ni siquiera trabajos en los que, como muchos compañeros suelen hacer, bueno, compañeros que también trabajan como con la pintura, pintar por encargos. Para mí ha sido muy complicado pintar por encargo, porque no soy capaz. No sé si teniendo realmente una necesidad así muy, muy grande lo haría, pero me parece demasiado tedioso tener que pintar algo que no me gusta, y porque el resultado ya al final pues me frustra mucho. Entonces nunca me he ido por ese lado, porque podría financiarme también como por ese tipo de cosas, como hacer cuadros por encargo, o como, bueno, hay también estímulos. Yo he escuchado un montón sobre los estímulos, pero también es cierto que tengo que aceptar que uno a veces es un poco como, no sé cómo, bueno, decirlo, medio dormido en ciertos aspectos de cómo funcionan pues los estímulos, o la alcaldía también, que pues da como cierta cantidad de dinero para que uno gestione proyectos. Y ese es otro problema también desde mi punto de vista, porque yo no tengo como esa capacidad. Hay compañeras que se meten de lleno en la gestión, yo pues no, definitivamente no es lo mío. Pues no me sentiría cómoda como tratando de gestionar algunas cosas, y más si tienen que ver como con cosas que uno trata de gestionar simplemente para poder ganar dinero. Pues, y bueno, trabajar con la comunidad, mi trabajo siempre ha sido muy solitario. Y bueno, por ese lado, lo del dinero pues ha sido gran parte como por mi familia, pues por mi mamá o mi abuela, o familiares pues que me ayudan independientemente de que estén o no acá. Entonces ha sido como esa clase de cosas.